Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Se habían dividido tan pronto como dejaron de ver a los aldeanos, escuadrón tras escuadrón separándose de lo que había comenzado como un ejército impresionante hasta que no quedó ni un solo rastro de las fuerzas de Nami no Kuni. Desfilar por las calles abiertas podría haber sido bueno para el patriotismo, pero no era bueno cuando planeabas mover un ejército a las tierras de Inokuni para ayudarlo contra un ejército que la gente del fuego ni siquiera conocía. Por supuesto, eso no quiere decir que lo hayan hecho en total secreto. No, esa era una mala idea, una que tenía un riesgo demasiado alto de salir terriblemente mal. Lo último que pretendían era iniciar una guerra en el proceso de prevenirla. Eso sería completamente improductivo de su parte y una pérdida de recursos bastante triste de su parte. Dicho esto, solo un puñado de personas necesitaban estar al tanto para que no fuera un secreto. El más importante de ellos sería, sin duda, el gobernante a cuyas tierras estaban ingresando. Muchos no tenían idea de cómo su señor logró obtener la aprobación por estas acciones del daimyo de Inokuni, y aún menos podían entender cómo eso había ido aún más lejos y permitió que Orochimaru de los Sannin liderara ese ejército. Al menos, les recordó a todos los presentes que no subestimaran al señor de los lobos. Qué extraño era que de todos estos hombres y mujeres listos para ir a la guerra bajo las órdenes de un hombre, solo algunos de ellos lo habían visto alguna vez. Y menos aún su rostro. Por otra parte, no era su lugar cuestionar. Incluso las fuerzas de la serpiente, por curiosas que puedan ser por el hombre que estaba trabajando con su maestro, sabían que era mejor expresar cualquier pregunta para que no fueran vistas como disidentes, porque si había algo claro era que el sabio de las serpientes estaba completamente dedicado al hombre que gobernaba sobre su manada desde lejos como la luna brillando en la caza de medianoche. Era como rayos de luna a través del dosel que se habían esparcido, hacia los lugares donde se sentarían esperando lo que probablemente sería un mes entero. Podrían moverse más tarde, por supuesto, pero eso correría el riesgo de ser demasiado tarde para evitar que la invasión de Konoha tuviera éxito. No iban a intentar interceptar al ejército, eso sería una tontería, pero si el ejército los pasaba sin saberlo, los expondría a un ataque por la retaguardia, algo que podría paralizar sus intentos y dejar a cualquier shinobi lo suficientemente inteligente como para librarse de presas fáciles para los lobos. Es decir, una selección fácil para ellos. Si su señor hacía las cosas a su manera, y estaban decididos a hacerlo así, ni un solo shinobi lo suficientemente tonto como para atacar a Konoha quedaría con vida. ¿Por qué necesitaba supervivientes para transmitir el mensaje cuando el silencio de los muertos hablaba tan fuerte? Solo un pequeño grupo estaría procediendo a Konoha propiamente dicho, un guardia que iba a seguir a Orochimaru de los Sannin mientras se infiltraban en la aldea que habían dejado atrás tantos años atrás. No es que realmente se les hubiera ordenado que lo hicieran. No, su tarea era acompañar a Orochimaru mientras llevaban al ejército de Tsukiyomi a Inokuni para defender el territorio de su señor y colocarse en una posición favorable con el daimyo de Inokuni. Sin embargo, si la serpiente Sannin quería ir a Konoha, ¿quiénes eran para detenerla? Naturalmente, no tenía nada que ver con el hecho de que acercaría a más lobos a su señor en caso de que algo sucediera o que supieran que los Sannin no dudarían en ayudar a Tsukiyomi. Nada en absoluto. En lugar de ver el video, que apenas comenzaba a mostrarse al principio a pesar de que el examen real estaba a minutos de su conclusión, Naruto se disculpó poco después de que Anko se fuera para realizar sus deberes como segunda examinadora. Algunos pueden haber asumido que debido a que ella había sido la que lo había traído que sin ella, él no se sentía bienvenido entre los varios Jounin. Eso no le importaba en absoluto, evitaba que más personas lo cuestionaran más que él quería sus acciones. Escudriñado. Descartar las reglas no era nada nuevo para él, tampoco realizar operaciones obviamente ilegales, pero esto era un poco más lejos de lo que se había atrevido a ir antes e incluso con el respaldo del daimyo de fuego, quien era sorprendentemente complaciente y comprensivo con la situación, no podía no deja de preocuparse por lo que vendría. No para él, ciertamente, sino para sus hijos, porque eran ellos quienes se estaban poniendo en peligro por su recomendación. Si fuera honesto, probablemente se habrían puesto en peligro de todos modos. Si no fuera para protegerlo, que, en realidad, eran las razones más probables para que se pusieran en peligro independientemente de sus deseos, entonces ¿por qué estarían tratando de probarse a sí mismos? Tal vez, que tenían un propósito. No habían disfrutado interpretando el papel de agentes durmientes indefinidos, que probablemente nunca serían llamados a hacer lo que habían sido entrenados.
Había sido muy afortunado que él hubiera sido quien tropezara con ellos y era bueno que tampoco le gustara dejar que las cosas se desperdiciaran. Y ahora la misma fuerza a la que los había devuelto había crecido y actualmente estaba en movimiento para participar en una batalla de la que se podía esperar razonablemente que comenzara una guerra que podría extenderse fácilmente por todo el mundo dependiendo de cómo fueran las cosas y cómo fueran. Los otros países reaccionaron. No debería sorprenderle que estuviera un poco estresado por el próximo mes. Dicho esto, había poco más que hacer en este momento excepto esperar. Realmente necesitaba algo para distraerse de todo. No por primera vez, se le recordó a Naruto que realmente necesitaba un pasatiempo. Konoha era tan relajada en cuanto a seguridad como recordaba, entonces de nuevo pueden haber sido Anbu, pero ella era una de las legendarias Sannin. También ayudó que con una simple máscara de lobo y una guardia de escoltas vestidas de manera similar, era realmente muy fácil caminar por las puertas de entrada sin ser interrogado. Bueno, abiertamente, al menos. Uno de los guardias se había quedado atrás para proporcionar credenciales para el grupo, como era el procedimiento, pero por el bien de la imagen, Konoha no estaba dispuesto a detener a todo el grupo de lobos cuando el daimyo de Inokuni los aceptó y les dio a su líder estatus noble entre su corte. Era bastante conocido por la población de Konoha y los países vecinos y la probabilidad de que otros países lo supieran era alta. Surgirían demasiadas preguntas si se las veía deteniendo al grupo después de que el propio daimyo les hubiera otorgado acceso a la aldea. Sin embargo, los lobos fueron lo suficientemente complacientes como para cooperar de esta manera para asegurarse de que Konoha estuviera más a gusto. El hecho de que disminuyó ligeramente la cantidad de shinobi que observaban sus movimientos en toda la aldea no tenía nada que ver con su pequeño arreglo. No, nada en absoluto. De acuerdo, tal vez un poco. Fue más fácil para todos de esta manera. No es que Orochimaru se encontrara particularmente preocupada por cómo entraron mientras habían entrado. Naruto estaba aquí y esa era la parte importante, porque ahora ella estaba aquí, en la misma aldea que él, separada no por países sino por simples bloques. Aunque podría haber docenas de ellos entre ellos en un momento dado, ella realmente no insistió en ese hecho, que podía atravesar abiertamente. O tan abiertamente como una mujer con máscara, en todo caso. Por supuesto, también estaba descubriendo que la reducción de la distancia le hacía las cosas mucho más difíciles. Estaba tan cerca, maldita sea, pero todavía no podía verlo. Bueno, podía, pero era lo suficientemente sensata como para saber que no era exactamente una presencia bienvenida en esta aldea, incluso si ahora era una mujer y, lógicamente, nadie debería creer que ella era la sabia traidora de hace tantos años. Desafortunadamente, ella siempre había tenido algunos rasgos femeninos en su apariencia. No mucho, pero sí lo suficiente como para que la gente pase por alto sus senos el tiempo suficiente para identificarla y causar un escándalo, y ser atrapada afectaría más que a ella misma y sus planes. Impactaría a Naruto y sus planes, y eso era inaceptable para el invocador de serpientes. Ambos, en realidad, no es que ninguno de ellos supiera eso. Lamentablemente, solo uno de ellos apreciaría realmente cuán similar era el estudiante al maestro en ese aspecto. Considerando su odio por él, ella, ahora, ciertamente no era el estudiante. El estudiante, sin embargo, era libre de pasar tiempo con Naruto, el precioso ahijado de Orochimaru. Probablemente era algo bueno que Orochimaru no supiera sobre eso, en realidad, no hasta que ella tuvo la oportunidad de conocerlo en persona primero. Después de eso, todos los demás fueron libres de amontonarse y colmarlo con la atención y el afecto que merecía como su príncipe carmesí. Eso tendría que esperar por ahora, desafortunadamente, ya que el trabajo venía antes que el placer, especialmente cuando Naruto no debería haber sido consciente de que ella había entrado en la aldea propiamente dicha, aunque no se hubiera sorprendido en lo más mínimo si uno de sus miembros los escoltas habían enviado un mensaje por adelantado. Demonios, si ese era el caso, ella lo aprobaba de todo corazón. Sin embargo, reforzó el hecho de que necesitaba ocuparse de sus objetivos personales lo más rápido posible. No le preocupaba demasiado que a él no le gustara lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo era mejor no arriesgarse. También estaba esa parte en la que, si se encontraba con él, probablemente no sería capaz de apartarse para hacer lo que tenía que hacer, y era una pena que desperdiciarlo. Después de todo, tenía una oportunidad increíble, una oportunidad de la herramienta que podía hacer realidad sus sueños. El Sharingan, la herramienta definitiva para aprender las técnicas shinobi que ella había dedicado y extendido su vida a conocer. La inmortalidad, algunos no se dieron cuenta, era simplemente un medio para lograr un fin para ella.
No le importaba la vida eterna tanto como para qué podía usar esa vida y ni mucho menos lo mucho que se preocupaba por su amado ahijado. Entonces, cuanto antes se convirtiera en una poseedor inmortal del Sharingan, antes podría dedicarse por completo a su cuidado. Si era realmente afortunada, podría obtener un par completo de Sharingan y poder persuadir a Naruto para que tomara un poderoso jutsu y cualquier inmortalidad que logre perfeccionar. Entonces podrían vivir para siempre, dominando las técnicas hasta que el mundo los admirara y solo viera una divinidad insuperable. No es que los lobos necesitaran más convencimiento en el caso de Naruto. Las palabras realmente no podían describir lo orgullosa que estaba de lo que él había logrado. Aún así, tendría tiempo de sobra para elogiarlo a él y a todo lo que había hecho en los últimos años cuando su trabajo estaba terminado. Por ahora, tenía que hacer un examen y cazar un Uchiha. Un escalofrío de excitación recorrió su espalda. Oh, ella iba a disfrutar esto. El primer trago fue suficiente para calmar sus nervios y el segundo solo sirvió para proporcionarle algo en lo que ocuparse mientras permitía que sus pensamientos lo inundaran como un océano. No era propio de él estar tan nervioso por nada, nunca antes había tenido tal problema. También se podría notar que nunca antes había hecho planes como este. La mayor parte de su trabajo en los últimos años había sido en el calor del momento, aprovechando las oportunidades que tuvo la suerte de que se le presentaran. Ahora, sin embargo, tenía tramas, planes que pronto se harían realidad. Tramas sobre las que tuvo tiempo de reflexionar sobre las consecuencias. Él sería el primero en admitir que estaba nervioso, pero también estaba bastante seguro de que sus lobos nunca preguntarían tal cosa. Y esa era la fuente de todo, los lobos, sus lobos. Él era su líder, su guía, su padre, y era su deber hacer lo mejor para ellos. Era un papel que estaba feliz de desempeñar, un propósito que estaba feliz de cumplir. Sabiendo eso, el nerviosismo valió la pena, un pequeño sacrificio para asegurar que sus hijos fueran atendidos. Niños. Era un pensamiento tan extraño, pero descubrió que le gustaba la idea de que era el padre de tantos, que todos lo miraban en busca de orientación y tomaban sus palabras en serio sin dudarlo. Sabía que desde hacía mucho tiempo eran su familia. Y no había nada más importante para un Uzumaki que su familia. Llegó sin previo aviso, pero no fue así. Había señales, tanto sutiles como obvias, pero todas se habían pasado por alto. El breve deslizamiento de los animales aterrorizados era de esperar en tal situación, el silencio resultante, antinatural, si lo recordaba, no atrajo atención ya que se mantuvieron enfocados solo en la tarea en cuestión. Eso había sido un error, sabían que el bosque era peligroso, lo había dicho el loco examinador, pero incluso si no se hubieran dado cuenta de lo peligroso que sería durante su visita, deberían haberse mantenido más alerta. Tal error fácilmente podría haberlos perdido la vida, ya que casi les había costado la victoria. El mundo, al parecer, había sido misericordioso ese día, pero eso no quería decir que ella no los hubiera castigado de otras maneras. El estruendo de una serpiente, un rayo de carne pálida, inquietantes ojos amarillos que ardían en tu alma y un mordisco venenoso que se desvanecía en un remolino de largo cabello negro. Terminó casi tan pronto como había comenzado. Eres mía, Sasuke-kun. La voz había susurrado suavemente. Y si te portas bien, tal vez te conceda más regalos como este. Su fuerza se desvaneció con su muerte, como si se lo hubiera llevado consigo, y se apresuró a obedecer a la gravedad. La conciencia lo había abandonado antes de que terminara. Sasuke-kun. Hubo dolor. Y luego nada. El árbol era casi demasiado conveniente, probablemente había sido utilizado por innumerables personas en esta misma situación exacta, o, al menos, situaciones lo suficientemente cercanas a las suyas, a lo largo de los años, pero ninguno de ellos tenía ganas de discutir con la fortuna que parecía estar mejorando a su favor. Esto, al menos, podría salir bien. Y pensar que el examen acababa de comenzar. Se podía mejorar, supuso, pero también había mucho tiempo para que las cosas empeoraran mucho, mucho. El Uchiha había sido un gran disuasivo y aunque él no era el más fuerte, esa era su posición, gracias, todavía era una gran ventaja táctica, especialmente cuando con él incapacitado, más equipos tendrían la confianza suficiente para enfrentarlos. Todos sabían que los Uchiha eran temibles, pero eran muchos menos los que sabían que los Uzumaki eran tradicionalmente superiores, algo que se había trasladado a su equipo exactamente así. Y a pesar de lo fuerte que era, no era tan tonta como para creer que podía enfrentarse a un equipo de genin más experimentado por su cuenta. Al menos, no sin ayuda. Brevemente, los ojos se dirigieron al destello de rosa que se había asentado junto a su compañera de equipo derribada y se encargó de ella misma. No es que culpase a la chica.
Ambos, bueno, los tres y su sensei, de verdad, sabían que la niña de origen civil no era apta para situaciones de combate o de supervivencia como en la que ahora se encontraban y ella hizo su mejor trabajo como papel secundario. Ahora, sin embargo, eso no es lo que necesitaban. El Uchiha Sasuke era lo suficientemente estable, pero eso no decía nada para cuando estaría despierto de nuevo, y mucho menos capaz de continuar. Incluso entonces, había una diferencia entre poder continuar y poder ayudar al grupo. Era una posibilidad muy clara que el chico fuera un obstáculo para el grupo, una responsabilidad bastante costosa. Desafortunadamente, no había esperanza para los otros dos si no podía hacerlo, ya que el examen se realizó en equipo. Sus posibilidades dependían casi por completo de que su compañero de equipo se despertara y estuviera lo suficientemente bien como para no arrastrar a todo el equipo. La victoria, tal vez, no era la mayor preocupación en este momento, en realidad. Siempre podían intentarlo de nuevo cuando había menos posibilidades de interferencia de, bueno, quien quiera que hubiera sido. Ciertamente no un genin, eso era absolutamente seguro. Por ahora, la supervivencia era el objetivo principal. La promoción simplemente no valía la pena correr el riesgo de ser asesinados por un equipo más despiadado o porque cometieron un error y fueron castigados por ello por el bosque en el que estaban atrapados. Demonios, en este punto estaba considerando seriamente agacharse y esperar a que terminara el examen. Los dioses de arriba sabían que tenía provisiones más que suficientes para eso. De hecho, probablemente tenía suficientes provisiones para alimentar a todos los equipos dentro del bosque durante todo el examen y algo más, y eso incluía el infame apetito de Chouji. Por otra parte, la cueva gigante creada por un árbol enorme, quizás, no era el lugar más oculto. Defensibles, sí, pero la idea era mantenerse alejados del combate hasta que estuvieran en una mejor posición. Sentarse allí esperando peleas inevitables no estaba dentro de sus mejores intereses en este momento. Afortunadamente, convencer a su compañera Kunoichi de eso no debería ser demasiado difícil. La chica ya sabía que estaba fuera de su alcance en esta situación y solo haría falta una pista sobre el peligro en el que estaba su preciosa Uchiha para que se derrumbara y siguiera su ejemplo. Naruto podría haberse sentido mal por eso si no fuera para asegurar su supervivencia. Jadeando y temblando, una mezcla de rabia y agotamiento, sin duda, su antiguo aprendiz la miró con repugnancia de una manera que calentó su corazón. Los rasguños y cortes adornaban al invocador secundario de cabello púrpura y el sabio serpiente tenía la sensación de que al anochecer habría muchos moretones con ellos. La mujer se iba a despertar dolorida mañana, eso era seguro. Bueno, si le permitían despertarse, de verdad. Sería fácil acabar con ella ahora, todavía no era rival para la mujer que la había entrenado, bueno, había sido un hombre durante el entrenamiento, pero era la misma persona, al menos, y para ser honesto, muy pocos lo eran. Después de todo, no te vuelves legendario por nada. En realidad, como él, se había hecho famosa por perder ante uno de los shinobi más temibles de los tiempos modernos, Hanzo, pero el hecho de que hubiera sobrevivido a una batalla contra él, incluso con dos aliados, era un testimonio de su habilidad y poder. La verdadera pregunta era ¿realmente quería matar a su antiguo aprendiz? No fue por ningún sentimentalismo o vínculo que hizo una pausa lo suficiente para contemplar esto, sino más porque parecía un desperdicio. Al mismo tiempo, sin embargo, su antiguo aprendiz tenía el potencial de convertirse en una espina en su costado eventualmente y eso no es algo que ella quería, no cuando estaba tan cerca de poder dedicar todo su tiempo a su príncipe carmesí. La decisión fue tomada de sus manos con un rostro en la distancia, un rostro muy distinto. Un lobo blanco le gruñó. No había sido parte de su escolta, porque todos habían sido despedidos y sin duda estaban reportando a su príncipe en este mismo momento, y eso significaba que estaba aquí para los exámenes en general o para vigilar al examinador en específico. El movimiento de su cabeza indicó lo último, lo que significaba que su antiguo aprendiz estaba, de alguna manera, tal vez incluso uno desconocido para ella, asociado con Naruto. Y si ese era el caso, ella no iba a intentar interferir, no cuando se arriesgaba a molestarlo de alguna manera. Oh, lástima, parece que has hecho algunos amigos. No podemos jugar más, al parecer, pero fue bueno verte de nuevo, Anko-chan. Y con eso se deslizó de regreso al bosque, dejando al lobo para asegurarse de que Tokubetsu Jounin estuviera bien. Ociosamente, se preguntó si su antiguo aprendiz se había dado cuenta de que ahora era una mujer. No necesitaba darse la vuelta para saber de su presencia o sentir su propio nerviosismo, algo que no le hacía ningún favor a sus propios nervios. Silenciosamente apuró otra bebida, concentrándose en la quemadura mientras bajaba por su garganta.
Ese sería el último del día, no podía arriesgarse a hacer nada más que aumentar su confianza lo suficiente como para despejar el malestar que sentía. Reporte. Era breve y recortado, una orden que debía cumplirse sin cuestionar. No es que alguna vez lo cuestionaran. No podía decidir si eso era realmente algo bueno. El ejército se mueve, Lord Tsukiyomi, y estará en su lugar para cambiar el rumbo contra Suna. El que hablaba estaba arrodillado, en realidad todos lo estaban, y ni siquiera levantó la cabeza sin permiso. Era la diferencia entre los que tenían una tarea y los que simplemente se encontraban cerca de una de las guaridas. Ociosamente, lo reconoció como parte de su entrenamiento de raíz, el intento de Danzou de llevar la capacidad del shinobi promedio para hacer la transición entre estados relajados y de combate llevados al extremo con la esperanza de hacer armas vivientes. Sus personalidades habían impedido que el acondicionamiento tuviera éxito, por lo que simplemente había mejorado una habilidad que la mayoría de los shinobi experimentados ya tenían. No es algo malo, de ninguna manera, pero es otro recordatorio de que sus hijos estaban separados del resto. Eran mejores, sí, pero tenían sus propios defectos. El fracaso de Danzou, sin embargo, ayudó a suavizarlos. Cuando se trataba de shinobi, no eran mucho mejores de lo que Danzou había creado accidentalmente, aquello de lo que Danzou no había visto el verdadero valor. Naruto se encontró una vez más agradecido con el hombre y se preguntó brevemente cuál sería su reacción si lo llamara tío. Sería divertido verlo, al menos. Bien. Su voz no reflejaba nada de los turbulentos problemas de sus pensamientos, rodando entre extrañas maravillas y preocupaciones incesantes. Necesitaría recuperarse y pronto, no había forma de que pudiera pasar un mes así. Supuso que podría estar más tranquilo durante el receso entre exámenes, ya que entonces tendría más información para reflexionar. Podía hacer planes y contingencias con información sólida. ¿Especulaciones sobre los resultados de las primeras partes más críticas del examen? No tanto, lamentablemente. El hecho de que prácticamente pudiera sentir la propia inquietud de su subordinado, sin embargo, hizo poco para asegurar que el mes pasaría fácilmente. Con un suspiro apenas audible, aunque estaba seguro de que sus lobos habían podido escuchar, preguntó: ¿qué pasó? Fue un poco menos acusatorio que algo como ¿qué hiciste mal? Pero la idea era muy parecida. Sabía que algo estaba pasando y había deducido que no era favorable. Sus lobos, a pesar de cualquier nerviosismo, respondieron lealmente. Es Orochimaru-sama, Tsukiyomi-sama, era el mismo para hablar, como solía ser el caso cuando estaban cumpliendo con sus deberes. Uno siempre era elegido, o tal vez perdía el empate, no estaba muy seguro, para actuar como la voz de la reunión de los lobos. Ya sean tres docenas o cada lobo bajo su mando, ahora que lo pienso, en realidad no conocía esos números exactos. Necesitaba revisar los últimos informes de Said pronto, al menos eso era algo productivo. Cuando estaban siguiendo sus órdenes, solo uno hablaba. En un grupo pequeño como este no era mucho, pero cuando se reunía con reuniones más grandes en Nami era innegablemente extraño que los lobos reunidos estuvieran perfectamente en silencio excepto uno. De hecho, si no estuviera tan acostumbrado a los lobos y sus gestos, podría haber sido bastante desagradable. Fue algo bueno que esto solo se hiciera como lobos, como si se hubiera trasladado a sus vidas diarias, nunca podrían haberse mezclado con Konoha como agentes durmientes en ninguna capacidad. El lobo continuó, completamente ajeno a las cavilaciones de su amo. No permanecerían con la gran manada, o, en otras palabras, el ejército que había obtenido. Y en su lugar vinieron aquí dentro de los muros de Konoha. No sabemos qué están planeando, pero huyeron poco después de llegar. Naruto lo consideró por un momento antes de emitir un suave zumbido. Ya veo. ¿Y cómo entró Orochimaru no a Konoha? La sensación de malestar creció y por un momento tuvo la imagen mental de los niños chibi lobo traviesos que habían sido sorprendidos tratando de colar dulces antes de la cena. Fue un pensamiento bastante divertido. Nosotros, los vestimos como un lobo, Tsukiyomi-sama. Naruto dio un resoplido silencioso. Bastante apartamento, diría yo. ¿Tsukiyomi-sama? El lobo cuestionó, sin seguir. Sus compañeros eran igualmente curiosos, pero se callaban bien. Es apropiado que estén vestidos como un lobo. Explicó, todavía sin volverse para mirar a los que se habían reunido en la habitación con él. Porque han sido liberados entre las ovejas. La manera tranquila en la que dijo eso fue completamente opuesto a sus nervios. Eso es justo lo que necesitaba, Orochimaru haciendo quién sabe qué en la aldea cuando estaba tratando de que los lobos se mantuvieran ocultos para evitar asustar a Suna demasiado pronto. Divídanse, encuéntrelos y vigile atentamente. Él ordenó.
Si es posible, intenta llevar al sabio serpiente de regreso aquí o en la guarida, no quiero que salgan cuando tengamos un ejército escondido por todo Inokuni. Como órdenes, Tsukiyomi-sama. Incluso sin girarse, supo que el lobo arrodillado se apretó más contra el piso de madera antes de girarse y alejarse apresuradamente, ansioso por cumplir sus deseos para compensar el haber traído y soltado al invocador de serpientes sobre Konoha. Frotándose el puente de la nariz, Naruto suspiró antes de dirigirse a su escritorio. Bien podría revisar los informes, al menos podrían distraerlo durante unas horas. Esta es una mala idea. Su voz era como grava abatida, mostrando su disgusto por la situación. Para ser justos, no era muy diferente de su voz habitual. Aún así, ella ignoró resueltamente su comentario, enfocándose en cambio en la figura, poniendo distancia lentamente entre él y ellos. La mala idea mencionada bien podría ser el hecho de que se iba solo un recordatorio de que si el clan más influyente de su destino descubría su secreto, enfrentaría incluso más problemas de los que enfrentaba actualmente. Ninguna de esas razones, aunque eran del todo ciertas y ella estaba de acuerdo de todo corazón, eran la causa del descontento de su compañía actual. ¿Tienes mejores ideas, Zabuza? Preguntó, sin volverse todavía para enfrentar al colorete Kirishinobi. Técnicamente, todos eran rojos, él era uno de los pocos que el mundo destacaba por ello. Sí, gruñó. Casi cualquier otra cosa. Te lo sigo diciendo, no va a salir nada bueno de llegar a ellos. No tenemos muchas opciones exactamente. Lo sabes. Su bufido fue agudo y breve. También sonaba claramente sin gracia. Lo hago, y si no lo han hecho ya, lo harán pronto. Eso es lo último que queremos. Ellos ayudaron a Wave, ¿por qué no a nosotros? Todavía tenía que darse la vuelta, sabiendo que sus manos encontrarían inmediatamente sus caderas de una manera muy poco líder. Se suponía que ella representaría a sus fuerzas y sería un ejemplo para ellos, por lo que se abstendría de hacer que este argumento, uno que habían tenido muchas veces anteriormente, pareciera más un argumento de lo que era absolutamente necesario. Su voz, sin embargo, no tenía tales escrúpulos y Zabuza prácticamente podía oír las manos apoyadas en sus caderas. Se hicieron cargo de Wave. Fue su contador. Lo había usado varias veces antes y se apegaba a él. La declaración por sí sola resumió bastante bien muchos de los problemas que tenía este plan. Sin embargo, agregó un poco más para que ella no intentara atacar el hecho de que él lo había mencionado una vez más. O viven a la altura de su tocayo o alguien los vio y los nombró acertadamente. De cualquier manera, nos destrozarán en nuestro estado debilitado y se llevarán todo por sí mismos. Es lo que hacen. Él negó con la cabeza, deseando que ella escuchara y les ahorrara todos los problemas que seguirían con aquellos a quienes buscaba. Son lobos, y devorarán todo lo que puedan. Sus brazos, ya ligeramente cruzados sobre su considerable busto, se tensaron por la agitación. Entonces pueden devorar a Yagura, y cuando se hayan llenado de él, los enviaremos de regreso a su guarida. Dio un suspiro pero no discutió, no tenía sentido. No parecía querer creer que si mataban a Yagura, esto se convertiría en su guarida, otro lugar más bajo su control. Nami no Kuni ya era de ellos y habían encontrado el apoyo de Inokuni si había que creer en los rumores. Sabiendo eso, había pocas dudas de que su toque llegó a Konoha, la aldea shinobi de Inokuni. Zabuza tuvo que preguntarse cuánto del mundo se las arreglarían para adquirir. Y cuánto de eso vería suceder durante su vida. Continuará.